Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Freddy Bernal, dirigente nacional del PSUV, protector del Estado Táchira. Y en la segunda parte viene como invitado el señor Alfonso Marquina, amigo de Bernal también. No es el Táchira, pero sí. Es de oposición. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el Táchira? En batalla, ahí estamos en Táchira, ¿no? Trabajando duro. Tú sabes que Táchira es un estado bien complejo. Yo lo llamo ahora, yo digo que Táchira no tiene frontera con Colombia, sino frontera con la OTAN. Porque lamentablemente, como todos sabemos, en Colombia es un estado servil, entregado a los Estados Unidos. Allí hay 9 bases norteamericanas y el señor Iván Duque se ha dado a la tarea de pedir, bueno, que los Estados Unidos ingresen a Venezuela y ha montado una serie de falsos positivos. Es importante señalar que hay una cosa extraña que está pasando en la frontera hace como 2 meses. Ya en la frontera, especialmente en la frontera por la zona de Las Trochas, en San Antonio, han habido como 4 enfrentamientos a tiros entre bandas paramilitares colombianas. Del lado ya, al pasar el río. Del lado acá está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero resulta que Colombia dice que esos enfrentamientos son del lado acá. Es más, han dicho y han denunciado que el ejército venezolano ha ingresado a territorio colombiano. Y es parte del libreto que los Estados Unidos le han dado al señor Iván Duque para montar un falso positivo. ¿Pero a dónde van? ¿Qué quieren con eso? ¿Qué quieren? Quieren una excusa para invadir a Venezuela. ¿Tú crees eso? Estoy seguro, estoy convencido y estoy seguro que miles de venezolanos afectos al gobierno y a la oposición están claros en eso. Fíjate esto. Mira esta carta. Esta es la carta, esto no es un invento mío. Esta carta la conoce toda Venezuela. Esta es la carta del señor Juan Guaidó, firmada por Carlos Vecchio, para el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué pide este traidor a la patria en esta carta? Pide reunirse con el Comando Sur para planificar las acciones de cómo ellos asumir el mando en Venezuela. O sea, esta carta pide la invasión de los propios conciudadanos. Entonces, ¿qué le quiero decir yo ya a la ama de casa que está en este momento haciendo sus arepas o que está descansando? Si aquí en el supuesto negado, Dios no nos libre de esa locura, llegase a haber una acción de guerra de los Estados Unidos, una invasión, un bombardeo, y en una locura de esa muere su hijo, o mueren mis hijos, o son destruidas las escuelas, o los hospitales, como en Irak, como en Libia, como en Siria, el responsable no es Nicolás Maduro. El responsable es este señor Carlos Vecchio y Juan Guaidó, traidores a la patria, que en una locura desenfrenada por obtener el poder en Venezuela, son capaces de asesinar a tus hijos, a mis hijos, y este país, que a pesar de las dificultades está en paz, volverlo una locura o volverlo un mar de escombros, como hicieron con Siria, ahora, con Libia y con Irak. Mientras eso ocurre, dice aquí, Rusia quiere restaurar totalmente relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos no ha dicho que ha invadido Venezuela. Ni Trump ha dicho que viene a invadir a Venezuela. No lo ha dicho. Sencillamente ha dicho lo siguiente. Lo ha dicho Trump, Mike Pompeo, Mike Pence, Elliot Abrams, que han dicho que no se descarta ninguna acción militar sobre Venezuela. Pero el jefe del Comando Sur, el almirante Frack, creo que es Frack, ha dicho en 2 oportunidades, antes del 23, le dijo a los militares venezolanos que tenían horas para tomar su decisión si no se atendrían a sus consecuencias. Ahora, si el que dice eso es el Papa, puede ser que nos vayan a excomulgar. Pero si el que dice eso el jefe del Comando Sur, pues lo más seguro es que nos van a invadir, como hicieron en otros países. Entonces, la acción de guerra... ¿Puede actuar el Comando Sur sin anuencia del presidente Trump, que ha dicho que no tiene planes para invadir Venezuela? Mira, Carlos, en Irak
no hubo permiso del Congreso y ni siquiera hubo la aprobación de todo el Consejo de Seguridad. Y sin embargo, se invadió a Irak. Porque el presidente Trump tiene una potestad ejecutiva para ejercer ciertas acciones. Y lamentablemente hemos visto que el presidente Trump no se ajusta al derecho internacional. O sea que una acción de guerra contra Estados Unidos, contra Venezuela, es previsible, está anunciada. Pero lo triste de eso no es que Estados Unidos pretenda tomarse de Venezuela para repartirse como su hacienda personal. Lo triste es que un venezolano o un grupo de venezolanos aplaudan una invasión. Ahora, antes yo te quiero decir lo siguiente. ¿Qué pensará Carlos Vecchio, Juan Guaidó o quienes están pidiendo y aplaudiendo una invasión a Venezuela? Que si esa locura ocurre, nosotros, los chavistas, los 6,5 millones de chavistas, los 2,5 millones de milicianos, nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Aquí hay que repetir lo que ha dicho Diosdado. Si aquí ocurriera una acción de guerra contra Venezuela, los que han pedido y los que han aplaudido y siguen aplaudiendo una invasión serán tratados como enemigos en combate. Ok. Aquí estaba leyendo un artículo de un periódico colombiano que hablaba de la injerencia de Rusia en Venezuela. Entonces, esto se ha convertido como una especie de pugna entre Rusia y Estados Unidos por Venezuela. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. No, de acuerdo. Estás viendo Diálogo con... ¿Los Estados Unidos están aquí? ¿Los rusos están aquí? Mira, hay que aclararle al pueblo venezolano unos términos. ¿Por qué rusos y no americanos? Una cosa ellos. es cooperación Ajá. y otra cosa es invasión. Todo país soberano tiene el derecho o tiene su derecho a hacer alianzas de cooperación con cualquier país del mundo. Y seguramente en cualquier país del mundo hay de otros países cooperando en materias agrícolas, militares, políticas, social. Eso es normal. Eso lo permite la Constitución de Venezuela. Y eso no es lo que dice Estados Unidos que están haciendo ellos cooperando con ustedes. Vamos a la diferencia. Ajá. Vamos a hacer una diferencia. Colombia. Colombia entregó su soberanía. Y allí hay 9 bases militares norteamericanas. Y están en la entrega de la soberanía que firmaron un documento donde los militares estadounidenses están exonerados de ser sancionados por las leyes en Colombia. Cuando este señor Juan Guaidó pide una intervención armada en Venezuela, está pidiendo que tropas norteamericanas entren en nuestro país violando la Constitución y violando las leyes para hacer lo que quieran y repartirse el país. Ese es un término. El otro término es que nosotros libremente y soberanos tenemos relaciones con muchos países, entre ellos Rusia, al cual hemos comprado una importante cantidad de armamento, o India, al cual hemos comprado una importante cantidad de medicamentos, u otros países que nos están ayudando en materias agrícolas, médicas, de armamento. Entonces, una cosa es cooperación y otra cosa es violar la soberanía nacional. Ahora, sin duda alguna, que los Estados Unidos se han creído el policía del mundo y creen que pueden meterse en cualquier parte diestra y siniestra. Y se han encontrado con Vladimir Putin, un hombre de mucho poder sin duda alguna, que le ha dicho a los Estados Unidos, ya va, el planeta no es tuyo. Y tú no te vas a meter en Venezuela a hacer lo que tú quieras. Lo acaba de decir el canciller Lavrov. Muy claro. ¿Qué dijo Lavrov en su reunión con Mike Pompeo? Venezuela tiene que ser un punto de honor entre Rusia y Estados Unidos. Tú te metes, pero yo me meto. No. Estados Unidos se quiere meter en Venezuela. Ajá. Y gracias a la asistencia de Rusia y varios países, se ha evitado una invasión. Si no fuese por la actitud firme de Putin y el canciller Lavrov, seguramente hoy este país fuese Siria.
seguramente sería escombro. Así que el pueblo de Venezuela, incluso los opositores, deberían agradecer la acción firme de Rusia para evitar una guerra. Y como lo dijo el canciller Lavrov, los problemas de los venezolanos no lo deben resolver ni los rusos ni los americanos. Lo debemos resolver nosotros. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro, yo aprovecho este programa para decirle primero a la oposición y segundo al gobierno de los Estados Unidos. Señor Trump, señor Mike Pompeo, señor Mike Pence, señor Elliot Abrams, si ustedes quieren hablar con alguien en Venezuela, nosotros somos los interlocutores, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si ustedes quieren la paz en la región, si ustedes quieren una convivencia pacífica con este país, los únicos interlocutores válidos son el gobierno constitucional, quien tiene el liderazgo, el apoyo popular, el apoyo de las Fuerzas Armadas y quien está pegado a la Constitución. Los otros son los engañadores de siempre. Los han engañado a ustedes una y mil veces. El señor Juan Guaidó les ha prometido que puede mover las masas en Venezuela y se ha ido desmoronando. El señor Juan Guaidó les prometió que tenía control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es mentira. Entonces, ¿con quién hay que negociar en Venezuela? Con el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante, señor Bernal, protector del Táchira. Fíjate, tú me mencionabas que cómo iban los CLA. Ajá. Fíjate, primero hay que decir al país que, bueno, lo que el país sabe, la guerra criminal contra Venezuela es inclemente y cada día son más fuertes las sanciones para poder comprar alimentos, medicinas, insumos. Por ejemplo, de 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela, los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha sancionado 10, o sea que quedan 2 navieras. ¿Qué significa? Que el alimento que llegaba en un mes llega ahora en 3 meses. Por lo tanto, eso afecta los procesos de distribución interno. Y para nadie es un secreto que las sanciones al Banco Central de Venezuela no afecta solo a Freddy Bernal o a Carlos Crowe, afecta a toda la masa del país, porque al país no poder transar en moneda extranjera, eso causa un impacto sobre la inflación. ¿Y quién paga los platos rotos? Usted, ama de casa. Así que cuando dicen que las sanciones es contra la dirigencia del chavismo, es falso. Las sanciones de los Estados Unidos es contra el pueblo que me está viendo ahorita por Televen. Ahora, a pesar de eso, de esas dificultades, el gobierno ha mantenido o hemos mantenido la distribución de CLAP a 6 millones de familias. A 6 millones cada mes se hace un gran esfuerzo. Fíjate que ahorita la caja del CLAP cuesta 2.500 soberanos, pero esos productos que están allí, regulados, cuestan 115.000 soberanos. Pero el mercado especulativo... Pero está llegando a la gente. Ahí vamos allá. El mercado especulativo cuesta 247.000, o sea que es un subsidio del 100%. ¿Y eso no se presta a negociarlo? Siempre habrá uno que otro vagabundo por allí. Siempre habrá alguno que otro que quiera negociar, o que se le saca la harina, o que se le saca la leche. Por eso es que nosotros tenemos una lucha permanente contra la corrupción. Más de 200 personas están presas por manejos irregulares. Pero el CLA como estructura nacional funciona. Y funciona porque quien lo controla abajo es el propio poder popular. Y ahorita el presidente Nicolás Maduro ordenó la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los niveles. Fíjate la diferencia. Fíjate estos precios. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne en Venezuela ahorita aproximadamente? 25.000 bolívares. ¿Cuánto cuesta un cartón de huevo? 24.000. ¿Cuánto cuesta un kilo de grano? 10.000 aproximadamente. ¿Cuánto cuesta un kilo de pollo? 20.000 aproximadamente. Bueno, ¿cuánto cuesta una caja de CLA en el mercado especulativo? 247.000 bolívares. O sea, si no fuese por esa caja de CLA,
millones de familias humildes, estaría una crisis insostenible gracias a las sanciones del gobierno norteamericano pedidas por Julio Borges, por Juan Guaidó y este grupo de traidores. Esas cajas se consiguen. Sí, sí, claro, se consiguen. Ahora, fíjate, como te digo, las sanciones han afectado y nosotros hacemos un esfuerzo importante cada día de que llegue cada mes. Y se hace difícil, pero ese esfuerzo es permanente y lo estamos logrando. Aquí leo que Freddy Bernal pide al chavismo aumentar el precio de la gasolina. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Nosotros hemos hecho unos estudios, bueno, como evidentemente se los tiene el gobierno central, de la necesidad, no solamente la gasolina, es hora de sincerar los precios de los servicios. Ajá. Porque en Venezuela no pagamos nada, en Venezuela no pagamos agua, no pagamos electricidad, no pagamos realmente las comunicaciones, no pagamos la gasolina. Y lo que no se valora, pues se despilfarra. Por eso nosotros tenemos la propuesta para el presidente Nicolás Maduro de que nos permita observar cómo sería el desarrollo del precio internacional de la gasolina en la frontera. ¿Por qué? Porque, lo repito, Colombia necesita 36 millones de litros de gasolina al año para procesar 900 toneladas métricas de cocaína. Entonces, el inmenso negocio del narcotráfico en Colombia hace que haya un inmenso negocio de contrabando de gasolina en la frontera. Y una manera de bajar la presión de esa demanda o de ese negocio ilícito es elevando el precio de la gasolina en la frontera. ¿Y de qué precio estamos hablando? No, bueno, el precio de la gasolina ahorita es irrisorio, es inexistente. Y el precio, llevarlo al precio internacional, que es cambiante. ¿Cuánto costaría un litro de gasolina en el Táchira, por ejemplo? Bueno, fíjate, un litro de gasolina ahorita cuesta, una pimpina de gasolina cuesta 20 bolívares, una pimpina de 20 litros. Y si tú pasas esa pimpina a Colombia, cuesta 20 bolívares y pasa a costar 20.000 pesos. O sea, la diferencia del precio es de 10.000%. ¿Qué estamos nosotros pidiendo? Que se estudie, que mantengamos el precio de la gasolina casi cercano al precio de Colombia, que varía casi cada semana, con un poquito de diferencial bajo, menor en Venezuela, para hacerlo atractivo. Y que por ese rubro entre dinero que puede ir al Tesoro Nacional y un porcentaje se deje para la salud, educación, infraestructura del Estado Táchira, que bastante falta nos hace. Aquí estoy viendo que Federal pidió al TCJ y al MP condenar implicados en hechos del 30 de abril. Claro, fíjate. Mira, entonces, una reflexión aquí. Aquí dice, es normal que haya traición en los procesos políticos, ¿sí? Dice Bernal. Sí, claro. En la historia de la humanidad, desde el Imperio Romano hasta ahorita, está llena de traidores y de patriotas. ¿Esos no son opositores? No, son traidores. O sea, el general Christopher o los militares que se fueron allá junto con Edgar Zambrano y con otro grupo de diputados. Edgar Zambrano es opositor, pero aquellos que se pasaron al frente del servicio de los Estados Unidos es traición a la patria. Ahora fíjate ¿Cuál es la diferencia entre opositor y traidor según tú? No, claro, hay mucha diferencia. La oposición ser oposición es ser traición. No. Okay. La oposición se respeta. Pero cuando tú pides la intervención de una potencia extranjera para invadir tu país, eres traidor a la patria. No traidor a nosotros, traidor a la patria. Ahora, resulta que los diputados que aparecieron allí pretenden que no sean sancionados. Y yo me hago una pregunta. Si en Estados Unidos un grupo de diputados, senadores, se rebela con otros militares con armas, ¿qué pasaría? 2 cadenas, 3 cadenas perpetuas. Si cuando Trump ganó, un grupo de manifestantes contra Trump los detuvieron y los condenaron a 70 años de cárcel. ¿Tú quieres cadena perpetua en Venezuela? No, pero sí queremos que le aplique todo el peso de la Constitución, porque ya basta de impunidad. No, Chávez se rebeló, yo me rebelé contra la Constitución del 61 y fuimos a la cárcel y ni nos metimos en una embajada, ni nos fuimos a lloriquearle a ninguna potencia, ni nos hicimos los locos, nos hicimos responsables. ¿Por qué? Porque hay que predicar con el ejemplo. ¿Qué pasa con esa oposición? Que son cobardes, que no predican con el ejemplo, que son mentirosos, que son manipuladores y por eso se han desmoronado ante el país. ¿Cuál es la oposición que tú aceptas entonces?
Una posición de altura, una posición democrática, una posición que dialogue, ¿no? Quien sea. Ese es el problema de ellos. Lamentablemente ellos durante 20 años no han sido capaces de construir una oposición democrática. Venezuela necesita una oposición con la cual podamos conversar y construir el país que ustedes y nosotros queremos. Aquí han conversado con opositores, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué ha pasado? Conversamos hasta que Julio Borges recibió una llamada allá en República Dominicana y se terminaron las negociaciones. Yo conversé con Juan Guaidó. ¿Están planteadas esas conversaciones otra vez? Yo conversé con Juan Guaidó y Diosdado. ¿Y qué pasó? En 2 oportunidades. ¿Y qué pasó? Juan Guaidó, como siempre, mintió, rompió los acuerdos y se puso en las manos de los norteamericanos. ¿Puede decir cuáles eran esos acuerdos? No, él lo sabe. Juan Guaidó lo sabe. ¿No lo puedes decir tú aquí? Bueno, entre ellos, que el día que se debía autoproclamar, él no iba a hacer eso, sino que él iba a buscar un camino de diálogo para bajar las tensiones en Venezuela. Bueno. El señor vino, se autoproclamó, se puso al servicio de los Estados Unidos y por supuesto nosotros, pues, ¿qué pedimos? Paz. ¿Con qué quiero cerrar esto? Los problemas políticos se resuelven mediante el diálogo, no se resuelven mediante la guerra. La guerra es el peor de todos los males y ninguno de nosotros va a ganar mediante la guerra. En diálogo con... Así es. Invitaremos a Guaidó para que le responda a Bernal. ¿Cómo no? Con gusto. Gracias, Freddy Bernal. Gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte conversaré con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Alfonso Marquina. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara. Antes eras por Sucre, ¿no? Sí, en el año 2000 fui diputado por Sucre, efectivamente. Ahora por Lara. Tú que eres un estudioso de las cosas y preocupado político de este país, ¿cómo ves este país en este momento? Mira, yo lo veo muy preocupado, con mucha preocupación. Hazme el análisis desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la oposición. ¿Qué soluciones le ves tú a la crisis? Desde el punto de vista del gobierno usurpador, en este caso, y ese es un concepto mío, el cual asumo plena responsabilidad, que creo que estamos en una situación de un grupo de personas que lamentablemente se pretenden mantener en el ejercicio del poder al margen de la Constitución, con el agravante que su permanencia en el tiempo lo que ha hecho es complicar cada día más las condiciones de vida de los venezolanos. Lejos de resolver la crisis económica, lo que hacen es tomar medidas que cada día la agravan. Pero bueno, esa es la situación frente a eso. ¿Ustedes qué están haciendo como oposición? Nosotros estamos dando una lucha con una ruta democrática que hemos fijado, que es el cese, lograr el cese de la usurpación. ¿A través de quién? Para eso estamos pidiendo la movilización del pueblo venezolano permanentemente en la calle. Estamos pidiendo también la solidaridad y el apoyo de toda la comunidad internacional, que en ejercicio de esa responsabilidad que se asume cuando nos comprometemos en instrumentos como la Carta Democrática y todos los convenios y tratados de defensa y de preservación del régimen constitucional y de las democracias en todos los países que formamos parte de esos organismos multilaterales, que eso se materialice en acciones desde el punto de vista diplomático, económico, financiero, que permitan que los venezolanos logremos a través de esa presión una salida constitucional, que ahora, por un lado lleve al cese de la usurpación, a la instalación inmediata de un gobierno de transición. El respaldo de la población, porque en estos días hablaba con una gente, precisamente no era del gobierno, era de oposición, que estaba un poco, si no decepcionado, no contento con el resultado de las últimas manifestaciones, o de las últimas convocatorias. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, lo que ha pasado es lo siguiente, los niveles de angustia, de desesperación del pueblo de Venezuela, producto de la crisis económica, social, política, institucional que vivimos todos los días, nos lleva a la necesidad de plantear salidas inmediatas
Y ese inmediatismo, por supuesto, lleva en un momento determinado a la población a tener una efervescencia, pero inmediatamente a caer en una especie de desesperanza. Evidentemente, hay que seguir insistiéndole a los venezolanos que todo esto es un proceso, que las salidas de un día para otro no son salidas democráticas normalmente, sino que son salidas de fuerza. Y nosotros, los que estamos ahorita liderizando este proceso de cambio en Venezuela, somos demócratas. Lo que queremos es reinstitucionalizar democráticamente al pueblo de Venezuela. Ahora, desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, ¿tú crees que la Asamblea está cumpliendo un papel en lo que aspira la gente que lo eligió? Mira, yo estoy absolutamente convencido de que estamos ejerciendo un gran papel. Un papel en medio de dificultades. Una Asamblea Nacional que está siendo cercada financieramente, económicamente desde hace 4 años, que no tiene presupuesto. ¿Cómo se expresa ese cerco? Eso se expresa en que no hay un presupuesto que ni siquiera te permita gastos de funcionamiento, que el personal está prácticamente con los mismos sueldos desde hace mucho tiempo, que los diputados ni siquiera tienen un ingreso, que vemos cómo somos asediados no solo por fuerzas policiales ¿Tú y como militares. diputado no percibes un sueldo? Nosotros ya llevamos casi 4 años que no tenemos un sueldo. ¿Y de qué viven? Vivimos de los ahorros, vivimos del apoyo de nuestras familias. Afortunadamente, y en medio de la crisis todavía mi pareja produce cada día menos, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y eso da pena, ¿no? Se cansa la pareja de producir. No, es que no solamente es que se cansa, es que cada día es más difícil para todos los venezolanos producir en este país. Y así como puede pasarle a mi pareja, estoy seguro que le pasa a Televen y le pasan a todas las empresas privadas en este país. Mientras tengamos un gobierno... A tu estado Lara y Sucre. En el estado Lara, evidentemente, se siente muchísimo la depresión, un estado con un parque industrial importante, un productor agrícola de los mejores del país. Hoy sienten los rigores de este desgobierno que lamentablemente cada día cercena las posibilidades de producir en Venezuela. Aquí leo, por ejemplo, en el diario El Impulso, denuncian que la AN fue tomada por la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana para impedir la sesión del martes 14 de mayo. Te dejo el comentario del Impulso. Vamos a un receso, regresamos con Marquina. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, Alfonso Marquina, diputado, fue por Sucre, después por Lara, ahora quiere ser por Falcón, no sé si allá lo quiere mucho. Porque bueno, Falcón tiene lo suyo, ¿no? Yo espero que Carlos Crowe por lo menos sea el jefe de campaña, ¿no? Yo voto aquí en Caracas. Mira, Carlos, efectivamente yo viví parte de mi infancia en el estado Lara, como también viví en el estado Sucre. Y los diputados tienen como requisito constitucional haber vivido por lo menos 4 años en cada una de las regiones que representan. Hoy me siento profundamente orgulloso de representar el estado Lara, por eso hago esfuerzos extraordinarios todos los días para que el elector que depositó su confianza en mí se sienta plenamente satisfecho por mi desempeño como parlamentario y representante de ese extraordinario estado. Yo estuve antes de tu grabación a Bernal y él hablaba de el compromiso de la oposición con Donald Trump. Yo le planteaba que están divididos la oposición con Trump y el gobierno con Rusia. ¿Tú qué? ¿Cómo analizas ese choque de potencia para este país? Eso es una forma muy simplista de ver las cosas. Mi compromiso, y estoy seguro que el compromiso de la inmensa mayoría de los diputados es con un pueblo, con el pueblo de Venezuela. El señor Trump come todos los días. Aquí los venezolanos son los que están pasando hambre por culpa de este desgobierno. En Estados Unidos como en Rusia, seguramente los ciudadanos tienen acceso a una medicina de calidad, consiguen los medicamentos, son atendidos
dignamente en los hospitales. Aquí en Venezuela los venezolanos están muriendo de Pero lengua. está un poco gordito, Nuestra lucha, bueno, gordura no significa tampoco que está comas comiendo bien. acá. Ajá. La gordura muchas veces también son expresiones de patologías, ¿no? Ah, También, la gordura también a veces es que comes mal, no comes balanceado. Y muchas veces ves a niños hoy con una gran barriga, se ven hasta robustos y resulta que están desnutridos o malnutridos. Así que un tema tan grave, tan delicado como ese no se puede tomar de manera como graciosa o haciendo chistes. El venezolano está pasando hambre, Carlos Croe. Y el pueblo de Venezuela, cada día que pasa, seguimos que cada día que pasa este desgobierno, tenemos que medirlo no por los minutos o por los días o por las horas, sino por las víctimas. Ahora, ¿cuántos venezolanos pierden la vida? Frente a eso, ¿qué vas a hacer tú, por ejemplo, como gobierno? diputado desde la Asamblea Nacional? Si te preguntara a ti saliendo de este programa, este caballero que está aquí o en la calle, bueno, diputado, Mira, estoy pasando hambre, no como. ¿Usted qué hace para que yo coma y para que cese el hambre? Bueno, lo primero que hemos querido hacer desde el año 2016, cuando fui presidente de la Comisión de Finanzas, fue que redactamos una propuesta que llamamos las 10 propuestas para superar la crisis económica. Lamentablemente no fue atendida por el gobierno. Eso de alguna manera fue el inicio de lo que hoy es el Plan País. Esas 10 propuestas para superar la crisis fue luego en el año 2017, bajo la presidencia de José Guerra, con que se tomó ese documento base y se fue mejorando, y hoy tenemos una propuesta ya no solo en materia económica, sino en todos los ámbitos de la vida nacional, que sería el Plan País que tú mencionas. Es decir, que lo primero que hicimos fue, como diputados, plantearle las políticas que permitieran superar la crisis para que los venezolanos no siguieran pasando necesidad. Ante la desatención, ante el desprecio de un gobierno que pareciera crees que se nutre del hambre y de la necesidad de la gente, porque ellos tienen su filosofía de que mientras más pobre sea el pueblo, mayor es la capacidad de manipulación y de chantaje de los gobiernos. Al final lo que nos hemos quedado es en la convicción de que ya que el gobierno no quiere cambiar sus políticas, hay que cambiar al gobierno. Y por eso hoy hacemos causa común con todo el pueblo de Venezuela para lograr ese cese a la usurpación y poder tener un gobierno nuevamente en Venezuela que sea forjador del progreso y del bienestar. ¿Cómo quieres tú cambiar el gobierno? En soluciones, la queremos cambiar por la vía constitucional, por la vía democrática. Lamentablemente, aquí se han cerrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro todos los mecanismos constitucionales. Aquí, por ejemplo, yo escucho al gobierno hablar de que hay golpes de Estado. El golpe de Estado empezó hace más de 4 años. El golpe de Estado es cuando tú desconoces el orden constitucional, cuando tú empiezas a gobernar desconociendo el régimen democrático, las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos. En ese momento ya hay una ruptura del orden constitucional. Aquí veo que en los hospitales de Lara se paga por todo, y tú eres diputado por Lara. La gente que dice que te informa a ti de los problemas del Estado, sobre todo con esos problemas de salud. Lamentablemente, cuando tú entras a un hospital en el Estado de Lara, no consigues ningún tipo de medicamentos, los equipos no funcionan. Para que tú puedas recibir medianamente una atención, tienes que llevar desde el algodón hasta el medicamento que se te exige. Nosotros, como tú hablabas de planteamientos puntuales o inmediatos a la crisis, a ese que, como me decías, cuando alguien te dice, Marquina, tengo hambre, ¿qué puedes hacer? Nosotros tenemos casi 3 años luchando por el ingreso de la ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria que no es la solución a los problemas, pero que sí podría venir de alguna manera a paliar esa terrible crisis que hoy estamos viviendo, porque la ayuda humanitaria es alimento para los venezolanos que están en situación de mayor crisis, son las medicinas, es equipo, es la posibilidad incluso de que en los hospitales no se muera la gente cuando hay un corte de luz porque no funcionan las plantas eléctricas. Todo eso que tanto negó el gobierno y que tanto esfuerzo le costó a la oposición y que ya empieza con ciertas limitaciones o con muchas limitaciones todavía a ingresar al país y a convertirse en una especie. ¿Está llegando la ayuda humanitaria? Está entrando la ayuda humanitaria. ¿A través de dónde? ¿Cómo se...? Lo logramos incluso ingresar a través de la Cruz Roja de Venezuela y por supuesto de la Federación de la Cruz Roja Internacional. Eso como único mecanismo que permitió al gobierno
Y quisiéramos que se incorporaran organismos como Cáritas y otras organizaciones que tienen experiencia mundial para que la distribución de esa ayuda humanitaria pudiera ser más efectiva y llegar a cada rincón del país. Pero en todo caso, seguimos trabajando, seguiremos insistiendo para que esa ayuda humanitaria ingrese plenamente a todos los venezolanos, pero sobre todo que entendamos que esa es una solución provisional. La verdadera solución a los problemas que hoy tienen los venezolanos es que cese la usurpación y podamos instaurar en Venezuela un gobierno democrático que no solamente empiece a sentar las bases nuevamente para la recuperación económica y la superación de la crisis social, sino que también para que convoque a unas elecciones libres, democráticas, justas, que le devuelvan al ciudadano el derecho a decidir su futuro. Bueno, gracias Marquina por haber asistido. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. El tiempo se ha terminado. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.